Henry Lucas nació el 23 de agosto de 1936 en Blacksburg, Virginia, en un hogar sumido en la pobreza y la violencia. Desde su nacimiento, la vida de Henry estuvo marcada por un entorno profundamente disfuncional. Su madre, Viola, era alcohólica y lo maltrataba constantemente, mientras que su padre, un hombre alcohólico y ausente, no brindó el apoyo emocional necesario para el desarrollo de su hijo. La violencia y el abuso fueron las constantes que acompañaron su crecimiento, lo que dejó cicatrices emocionales que perduraron a lo largo de su vida. Su infancia estuvo plagada de sufrimiento físico y emocional, lo que influyó en su desarrollo psicológico desde temprana edad. Henry experimentó un entorno que no le ofreció las herramientas necesarias para sobreponerse al dolor y las adversidades. En lugar de amor y apoyo familiar, Henry se vio atrapado en un círculo vicioso de maltrato que no solo afectó su salud mental, sino que también le robó su capacidad de formar vínculos sanos con los demás. A los 14 años, después de haber sido arrestado por un robo menor, fue enviado a un reformatorio. Esta experiencia marcó un punto de inflexión en su vida. Lejos de corregir su comportamiento, el reformatorio alimentó su creciente desprecio por las normas sociales y la autoridad. Durante su estancia, fue diagnosticado con trastornos de personalidad, lo que ya auguraba el oscuro futuro que le esperaba. En lugar de redimirse, el reformatorio pareció reforzar sus tendencias destructivas. Al ser liberado se vio desorientado y sin rumbo, lo que lo llevó a convertirse en un vagabundo, cruzando el país y cometiendo pequeños delitos. Sin embargo, lo que la sociedad no sabía era que este hombre, que parecía ser solo otro vagabundo sin mayores aspiraciones, se convertiría en uno de los asesinos en serie más notorios y aterradores de la historia de Estados Unidos. En 1976, Henry cometió su primer asesinato confirmado en Texas. La víctima fue una mujer que conoció en un bar, a quien describió como una extraña. Lucas confesó que la mató simplemente porque le apetecía, sin ningún tipo de motivo o justificación más allá de su propio deseo. Lo más perturbador de este asesinato fue la indiferencia con la que Henry lo trató y la falta de remordimiento que mostró cuando fue interrogado por las autoridades. Para él, el asesinato no fue algo que causara angustia, sino un acto completamente normal, algo que podía hacer sin pensarlo dos veces. Esta falta de emoción ante el crimen fue solo el comienzo de una serie de asesinatos que marcarían su carrera criminal. A lo largo de los años siguientes, Henry seguiría matando con una brutalidad implacable, y sus crímenes se volverían cada vez más espeluznantes. Sin embargo, más allá de la brutalidad de los asesinatos, lo que realmente desconcertaba a las autoridades era la frialdad con la que Lucas cometía los crímenes y la falta de justificación que ofrecía, haciendo que sus actos parecieran casi rutinarios. Entre 1976 y 1984, Henry Lee Lucas fue arrestado por varios asesinatos. A lo largo de estos años, Lucas confesó más de 200 homicidios, pero la policía no siempre pudo confirmar su implicación en ellos debido a la falta de pruebas físicas. La naturaleza engañosa de sus confesiones, junto con la falta de pruebas concretas, hizo que las autoridades pasaran años investigando sus crímenes sin poder llegar a un consenso claro sobre la magnitud de su responsabilidad. En muchas ocasiones, Lucas ofreció detalles espeluznantes sobre los asesinatos, pero sus confesiones eran a menudo inconsistentes y contradictorias. De hecho, muchos de los crímenes que él afirmaba haber cometido resultaron ser falsos, lo que llevó a los investigadores a cuestionar su fiabilidad, aunque algunos de sus relatos coincidían con crímenes no resueltos. Otros eran evidentemente fabricados, lo que dificultaba enormemente el trabajo de la policía. Este comportamiento desconcertante hizo que los investigadores se sintieran atrapados entre la posibilidad de que Henry fuera responsable de numerosos crímenes y la evidencia de que muchas de sus confesiones eran simples mentiras, lo que hacía que Henry fuera tan peligroso
era su capacidad para manipular a las autoridades. A menudo aceptaba crímenes que no había cometido, y su deseo de llamar la atención y manipular a quienes lo interrogaban lo convirtió en un enigma para los investigadores. Aunque al principio se creyó que Lucas era responsable de más de 200 asesinatos en todo el país, más tarde se descubrió que solo estaba involucrado en un número mucho menor de crímenes confirmados. Sin embargo, la sombra de sus confesiones falsas siguió pesando sobre los casos, ya que el trabajo de la policía se complicó aún más debido a la confusión que él mismo generaba. Para Henry, los asesinatos no eran algo trascendental, simplemente los veía como una parte de su vida, algo que hacía sin la menor emoción. Para él, matar no era un crimen, sino una rutina, y esa falta de humanidad lo convirtió en una figura verdaderamente aterradora. La habilidad de Henry para moverse sin ser detectado también fue una de las razones por las que pudo seguir cometiendo crímenes durante tanto tiempo. Se desplazaba por todo el país, de un estado a otro, sin dejar rastros. Usaba su vida como vagabundo para eludir la atención de la policía y, de este modo, siguió matando durante años sin ser detenido. A menudo elegía víctimas vulnerables, pero no tenía una preferencia clara. No importaba quién fuera su víctima, lo único que importaba era que podía matarlas sin ser detenido, sin que nadie sospechara de Elan. Esta capacidad para pasar desapercibido por tanto tiempo solo aumentó la sensación de miedo que provocaba, y a medida que su historia se fue conociendo, la figura de Henry se fue convirtiendo en la de un asesino en serie imparable, alguien cuya capacidad para manipular y escapar de la justicia lo hacía aún más aterrador. En 1984, Henry fue finalmente arrestado por el asesinato de una mujer en Texas. Su captura permitió a las autoridades comenzar a investigar su implicación en otros crímenes. A medida que su historia salió a la luz, se descubrió que había sido responsable de al menos 11 asesinatos confirmados. Sin embargo, Lucas siguió dando detalles sobre otros crímenes, lo que llevó a los investigadores a creer que su número de víctimas podría haber sido mucho mayor. A lo largo de su juicio, Henry mostró una indiferencia total ante los crímenes que había cometido, sin mostrar signos de arrepentimiento o tristeza. En sus entrevistas, describió los asesinatos con una frialdad espeluznante, como si estuviera hablando de un acto banal y sin importancia. Esta falta de remordimiento hizo que fuera aún más difícil de comprender. A pesar de que finalmente fue condenado a muerte, Henry continuó manipulando y controlando la narrativa de su vida y sus crímenes, tratando de ganar la atención que tanto deseaba. En 2000, Henry Lee Lucas fue ejecutado en Tejasán. Su historia no terminó con su ejecución, ya que dejó una huella imborrable en la criminología y la psicología criminal. La figura de Henry Lee Lucas sigue siendo un enigma fascinante y aterrador, no solo por los crímenes que cometió, sino también por la forma en que manipuló a las autoridades y a la opinión pública. Su capacidad para mentir, manipular y escapar de la justicia lo convirtió en uno de los asesinos más complejos de la historia. La falta de remordimiento, la capacidad para generar falsas confesiones y su aparente indiferencia ante la muerte lo hicieron aún más aterrador. A través de su historia, se puede reflexionar sobre las raíces del mal, como los trastornos mentales, el abuso infantil y la falta de apoyo familiar pueden contribuir a crear monstruos humanos. Henry Lee Lucas, a pesar de su ejecución, sigue siendo una figura que representa el lado más oscuro de la humanidad, un recordatorio de que el mal puede presentarse de las formas más insospechadas